Hola amigos, bienvenidos. En este video voy a resolver un problema de cálculo diferencial, aplicación de máximos y mínimos relativos. Veamos. Se desea construir una caja de base cuadrada sin tapa utilizando para ello una lámina metálica cuadrada de 180 centímetros de lado, recortando en cada esquina un cuadrado pequeño y doblando los bordes hacia arriba. Hallar la longitud de los lados para obtener una caja de volumen máximo. Bueno, tenemos esta lámina que es de 180 centímetros de lado y vamos a cortar en las esquinas un cuadrado pequeño de lado X, X por aquí y X por acá. Si nosotros recortamos este cuadrado así, de esta manera, lo mismo para acá, recortamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Esta parte ya no la tengo, ya la recorté, recuerden. Entonces, esta parte la hago hacia acá, esta parte la hago hacia acá, lo mismo la parte de acá, la parte de acá. ¿Y qué obtengo? Obtengo esta caja. Y a esta caja es la que le vamos a calcular el volumen, las medidas de sus lados para obtener un volumen máximo. Ahora miremos, esto vale X y esto vale X. ¿Cuánto vale este pedazo? 180, que es el total, le quito X de aquí y X de acá. Por eso es 180 menos 2X. El volumen, como es una caja de base cuadrada, la distancia que hay de aquí a acá va a ser la misma de aquí a acá. Por la altura, ¿quién es la altura? Recuerden que yo doblé hacia acá. Como esto vale X, la altura es X, entonces por eso es X. Entonces veamos. Recordemos que el volumen va a ser igual a ¿qué? Al área de la base. ¿Por quién? Por la altura. En este caso, el volumen va a ser igual al área de la base. La base es un cuadrado, es decir, es 180 menos 2x al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque es un cuadrado. Y el área de un cuadrado es lado por lado. Y por la altura en este caso es X. Ahora vamos a proceder a derivar. Aquí puedo sacar un factor común, aquí tengo factor común que es 2. Voy a hacerlo. Volumen igual a 2, ¿factor de qué? De 90. De 90 menos X elevado al cuadrado, y eso por X. Ahora aplicamos la propiedad de la potenciación. Este 2 se distribuye para acá y se distribuye también para esta expresión. Es decir, el volumen va a ser igual a 2 a la 2 por 90 menos X al cuadrado, y eso por X. 2 a la 2, el volumen es 4X por 90 menos X elevado al cuadrado. Y ahora procedamos a derivar. Entonces, la derivada de B respecto a ¿quién? Respecto a X. Esto es un producto. Derivémoslo como producto. Entonces, al derivarlo como producto tengo la derivada de la primera. ¿Cuánto es la derivada de la primera? 4. Por la segunda, por 90 menos X, más la primera, 4X, por la derivada de la segunda. Aquí tenemos que aplicar regla de la cadena, por 2, por 90 menos X, por la derivada interna. La derivada interna de 90 menos X es menos 1. Hay que tener mucho cuidado ahí en esa parte, estamos derivando internamente, aplicando la regla de la cadena. La derivada de B respecto a X, ¿qué va a ser? Entonces, 4, aquí, es al cuadrado, porque es la derivada de la primera. Aquí miremos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, voy a pasarla. 4 por 90 menos X elevado al cuadrado, menos, más por menos, menos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Menos que 4 por 2
8. ¿8 qué? 8x. ¿Qué multiplica a quién? A 90 menos x. Listo. Aquí en esta parte ya la tenemos derivada. Ahora, pero miren, tengo aquí 90 menos x y 90 menos x. Voy a factorizar. Voy a factorizar esa parte. Tengo factor común ahí. Entonces, obtengámoslo. Entonces, de b de x, la derivada de b respecto a x va a ser igual. Factor común sería 4 por 90 menos x. ¿Factor de qué? Entonces, ¿qué me queda aquí? 90 menos x menos, aquí el factor común fue 4, también que saqué 8 dividido para 4, 2 menos 2x. Y acá como era el factor común ya lo tengo acá. Entonces la derivada de b respecto a x, ¿a qué va a ser igual? A 4 por 90 menos x por 90 menos 3x. Aquí tengo un factor común también, que es ¿cuánto? 3. Entonces veamos, de b de x, la derivada de b respecto a x es igual de aquí me sale un 3. Entonces voy a escribirlo, voy a hacerlo todo, por 90 menos x por 3, ¿factor de qué? 90 dividido para 3, 30, menos ¿qué? Menos x. Ahora multiplicamos 4 por 3, 12, es decir, la derivada de b respecto a x es 12, ¿factor de qué? De 90 menos x por 30 menos x. Y miren lo que tenemos. Voy a igualar la derivada a 0, es decir, 0 igual a 12 por 90 menos x por 30 menos x. Como esto es 0, igualemos cada uno de estos términos a 0, es decir, 90 menos x igual a 0. De aquí, 90, x es igual a ¿cuánto? A 90. Con este valor es imposible construir una caja. ¿Por qué? Porque es exactamente la mitad. Eso significa que cortaríamos esta lámina justamente por la mitad, porque es 180 y tengo 90. La otra parte, 30 menos x igual a ¿cuánto? A 0. Es decir, x vale 30. Y ese es el lado, la altura de la caja. Entonces tengo la altura de la caja que es 30. Ahora veamos. Ahora que volvamos a derivar la función. Voy a volver a derivar esta. Aplicar la segunda derivada. Para que podamos comprobar que tenemos un máximo. Esta de aquí. Entonces, la segunda derivada de b respecto a ¿quién? A x va a ser igual. Entonces veamos. Voy a derivarlo nuevamente como producto. Entonces, al derivar esto como producto tengo la derivada de la primera por la segunda. Entonces, la derivada de la primera, ¿cuánto va a ser? Menos 12. Porque acá tengo una constante. Menos 12 por la segunda, 30 menos x. Más la primera, 12 por 90 menos x. Por la derivada de la segunda, menos 1. Aquí es menos 1. Listo, casi que no me alcanza el tablero. Bueno. Ahora reemplacemos por el valor que hemos hallado. ¿Cuál es el valor que hemos hallado? Es este. X igual a 30. Entonces, la segunda derivada de b respecto a x va a ser igual a menos 12 por 30 menos 30 más por menos 12 por 90
menos 30. Listo, esto es así de fácil, 0. Entonces, la segunda derivada de b respecto a x es igual a ¿cuánto? No importaría lo que dé, ¿no? Eso es menos 12 por 60. Resulta que la segunda derivada respecto a x2 es menor que 0. Por lo tanto, hay un máximo. Listo. Como hay máximo, ahora calculemos las medidas. ¿Cuánto mide los lados de la caja? Entonces veamos. Esto no lo necesito. Entonces, el lado del cuadrado, ¿cuánto va a ser? 180 menos 2 por x. ¿Por cuánto? Por 30. Entonces, el lado va a ser igual a ¿cuánto? A 180 menos 2 por 30, 60. O sea que el lado va a ser de 120, ¿qué? Centímetros, cada lado. Y la altura x, que ya la habíamos hallado, es de 30 centímetros. Ahora veamos, ¿cuál es el volumen máximo? El volumen máximo simplemente será el área de la base. El área de la base, es decir, L al cuadrado por x. Por la altura. Entonces, el volumen máximo es igual, ¿a cuánto? A 120 al cuadrado por 30. El volumen máximo, miren qué fácil sería elevar al cuadrado, es así. El volumen máximo va a ser igual a 12 al cuadrado por 10 al cuadrado por 100 por 30. Entonces, el volumen máximo va a ser igual a ¿qué? 12 al cuadrado, 144 por 3 por 1000. Miren de fácil, por 1000, porque son esos 3 ceros. Y ahora solamente nos queda multiplicar, es el valor máximo, 144 por 3. 3 por 4, 12. 3 por 4, 12. Y una, 13. 3 por 1, 4. Y le aumento los 3 ceros. Y ese es el volumen máximo, es decir, es de 432.000 centímetros cúbicos. Es el volumen máximo. Y esa es la aplicación de este sistema, esta es la aplicación de máximos y mínimos relativos.